erotismo es una de las formas de la literatura fantástica. Este, es decir, uno imagina cosas, uno imagina situaciones y también son un poco situaciones de imaginación. Es decir, no todo lo que... Es decir, cuando un escritor escribe un texto erótico, por ejemplo, pienso en el cuento Medusa, ¿no? Que es un cuento terrible de una mujer que ofrece a una niña en París y hay una especie de transformación ahí, ¿no? Es un cuento que tiene una carga de erotismo latente muy fuerte, pero yo lo que busco es otra cosa, es decir, lo que busco es un poco, bueno, utilizar el erotismo precisamente para ir al encuentro de la alteridad, de lo otro, ¿no? De encontrar, digamos, alguna dimensión sagrada, sacrificial, y no tanto, digamos, ir directamente hacia la carne, ¿no? Sino ir más... Yo creo que el erotismo es una especie de fenómeno de la imaginación, puede ser una aspiración o una pesadilla, ¿no? Depende si uno lee a Sade o si uno lee a o la historia, o si uno ve la película de la historia de On, ¿no? Es decir, hay desde la idea del sacrificio hasta la idea del éxtasis, ¿no? Es decir, entonces, para mí el erotismo sí es como decía, para mí es una forma de literatura fantástica, de imaginación, y es un ejercicio muy fuerte de imaginación, porque en realidad uno tiene que imaginar cosas muy, muy, muy poderosas y muy fuertes y jugar mucho con la fantasía en el sentido erótico y sexual del término, y plasmarla en términos literarios y ser más o menos preciso, pero no quedarse... Yo no me quedo ahí, yo trato de ir hacia una dimensión muchísimo más radical, muchísimo más sacrificial, como decía. O sea, el texto que mencionaste de la confesión de la prostituta esta del siglo XVII, que denuncia a un sacerdote por tratarla como diosa, bueno, hay una dimensión religiosa, hay una dimensión teológica, ¿no? Y en el último refugio, que también hay una dimensión sacrificial obvia, ¿no? Es decir, más bien es como utilizar el erotismo, como una especie de puerta hacia otra dimensión, hacia una dimensión muchísimo más mítica, ¿no? Y no hacia la inmediatez de la cama ¿no? Más bien va un poco más allá, ¿no? Es decir, en ese sentido, bueno, mis lecturas como Bataille, García Ponce, Salvador Elizondo han sido fundamentales para eso. Espero que... El libro vaquero. Bueno, y el libro vaquero, que tiene una dimensión fundamental. Y pues muy, muy agradecido también de que estén estudiando mi trabajo. Buenas noches. Bueno, yo también soy de la especialidad. Y bueno, yo ya leí La puerta final. De todos los textos, los que más me impresionaron son yo sé que acabo de escuchar que no te gustan los motes, pero bueno, no sé de otra forma cómo referirme a ellos, los cercanos a la ciencia ficción. Ajá. Y bueno, me asombró mucho porque a mí me ha resultado muy difícil encontrar pues buena ciencia ficción mexicana. Y un poco va en este sentido, mi pregunta serían dos. ¿Tienes otros libros en los que haya, porque yo ya conocía más bien textos tuyos más cercanos al horror, ¿no? ¿Tienes otros en los que te hayas acercado también a la ciencia ficción? Y bueno, ya aventurándome un poco más, bueno, es una pregunta un poco difícil, no sé, muy directa. ¿Tú crees importante desarrollar la ciencia ficción mexicana para el desarrollo de la literatura nacional? Es un poco quizá académico, es un poco para mi tesino. Ando en eso. Okay. Gracias. Bueno, yo creo que la ciencia ficción es una de las ramas de la literatura fantástica. Digo, cuando uno lee la antología de literatura fantástica de Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, uno va a encontrar textos de ciencia ficción, como por ejemplo de Olaf Stapleton, ¿no? El Hacedor de Mundos. Uno va a encontrarse con textos que no tienen nada que ver, que ocurren en el desierto, que ocurren en la Edad Media, que ocurren, o textos como de Gautier en el siglo XIX, góticos. Yo no, o sea, he practicado la ciencia ficción en algunos cuentos, pero en realidad creo que es una forma sesgada, un poco, por ejemplo, lo de Orfeo.
el cuento de Orfeo, que es un cuento que podría caer en la ciencia ficción, en realidad es un juego que tiene que ver más con el viaje en el tiempo hacia el pasado, que sí tiene que ver con la ciencia ficción, pero en realidad no me interesa demasiado el artificio científico, sino simplemente inventar ahí una serie de elementos escénicos para hablar del desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Es decir, en Orfeo hay una cosa verdaderamente esquizoide, ¿no? Que a lo mejor ahí está latiendo conmigo y entonces la expulso y entonces ya no me vuelvo esquizoide, no voy a dar al hospital y no tengo la playera de me quiero mucho, ¿no? Sino bueno, los expulso y ya, ¿no? Pero bueno, la ciencia ficción yo creo que bueno, desde el portentoso miligramo de Arreola, ha habido intentos de hacer ciencia ficción, pero vaya, para mí es una especie de cosa sesgada. Por ejemplo, Tiempo Lunar, mi primera novela, pues fue un intento por fundir ciencia ficción, thriller policíaco, relato urbano, metáfora de la Ciudad de México, pero utilizaba la ciencia como una especie de pretexto, no tanto como una finalidad, como en el caso de los escritores que practican la ciencia ficción. Ahora, la segunda pregunta, la pregunta de tu tesis, si hay que desarrollar la literatura, la ciencia ficción en México, pues yo creo que ya se está desarrollando, hay autores que lo están desarrollando, pero creo que más se desarrolla más la literatura de horror, la literatura gótica, es la que está muchísimo más cercana a nuestro imaginario, porque la ciencia ficción cada vez más, cada vez hay más ciencia y menos ficción en la ciencia ficción. Es decir, cada vez, o sea, ahorita que hablábamos de los libros, por ejemplo, lecturas que comparto con Pepe, un libro que estamos, el universo imperfecto de Lightman. Ahí habla de los universos paralelos, de qué pasaría si un universo tuviera 2 dimensiones en lugar de 3, si en lugar si no hubiera agua, ¿no? O cuáles fueron las condiciones que generaron la vida en el universo, ¿no? Etcétera. En realidad uno lee esas cosas y yo dice, bueno, ¿para qué leo ciencia ficción si esto ya rebasó el ámbito de la ciencia ficción? Es a lo que me refiero. De pronto ya la ciencia ficción está rebasando, la ciencia está rebasando a la ficción. Y entonces yo creo que hay géneros como el cyberpunk, pienso en William Gibson, en Neuromancer, pienso en algunos libros que me han impresionado, pero me han impresionado más por su imaginería barroca que por su apego a un discurso científico, ¿no? Creo que lo que hay que desarrollar en la literatura mexicana es la buena escritura, la precisión y el desarrollo de lo literario, ¿no? Yo creo que eso es más importante y la ciencia ficción puede entrar perfectamente como un género, igual que la novela policíaca. Y sucede lo mismo con la novela policíaca, por ejemplo. Ya el crimen ha rebasado tanto a la literatura que ya no puedes escribir una novela donde hay un detective, un crimen de que resolver. No, ya no existe. O sea, el país está sembrado de cadáveres, ya se acabó la novela de corte policíaco así negro, a menos que uno encuentre el artificio o el modo, ¿no? Yo creo que sí hay escritores que lo pueden hacer. No sé quién esté trabajando ciencia ficción, estoy tratando de pensar en alguien, si ustedes me pueden ayudar, pero creo que más... Eduardo Medina Mora. Heriberto Yepes. Entonces, bueno, yo creo que la ciencia ficción es un género como todos y hay que trabajarlo. Es un subgénero, digamos, como la literatura fantástica, la novela negra, etcétera. Y yo creo que, pues sí, sería bueno, sería deseable que se desarrollara el género. Si bien yo siento que es un género crepuscular, como te decía, creo que la ciencia está cada vez más cercana a la ficción y la ficción está más alejada de la ciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido yo me permito tomar el micrófono porque a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ustedes, incluyendo a Pepe y Mauricio y Sergio, me parecen ya como unos investigadores de la realidad a través de la literatura, porque lo que veo es cómo se van fundiendo en sus escritos algo que algunos llaman así como la tercera cultura, que es entre la física, la psicología, la ciencia,
Entonces se van fundiendo muchas cosas y de pronto yo me quedo confundida entre algo que yo en la carrera estudié como mímesis, pero yo no sabría cómo decir ahorita, que es como, ustedes están explorando la realidad y encontrando nuevas respuestas a esta realidad, o la realidad los está a ustedes como influyendo para escribir lo que escriben, ¿sí? Porque me parecen más como unos descubridores, ¿no? De algo nuevo, de nuevas puertas, a través de la palabra. Y bueno, esta sí es pregunta para aquí los dos amigos, y para Sergio si tiene algo que decir al respecto, por favor. Pues yo creo que ambos procesos se interconectan, ¿no? Como sabemos, la llamada realidad en realidad es una invención de nosotros, lo acaba de describir hace un rato José, ¿no? Y viceversa, nos modificamos conforme esa propia realidad que estamos apreciando nosotros otras personas, nos va modificando a nosotros. El acto de escribir es un intercambio con esta realidad que es finalmente algo ficticio, ¿no? Algo muy interesante es que a veces no nos damos cuenta, como bien planteaba Sergio, que donde termina la biología empieza la ficción. Y precisamente en términos de erotismo, Octavio Paz planteaba eso. Termina lo estrictamente sexual, lo estrictamente biológico y el fin de procreación, y ahí empieza el erotismo, empieza el juego de la imaginación. Y viene el Viagra, ¿no? Ahí ya cambia todo. Cambia todo. Y en términos de historia, es curioso, pero hay un autor muy interesante que se llama Yuval Harari, que es historiador, y él plantea que donde termina lo estrictamente biológico, sin renunciar a que somos animales y que hay esta parte biológica fundamental, empiezan los relatos compartidos, empiezan las ficciones. Y la clave es precisamente cómo abrir nuevos relatos. No nos damos cuenta de los relatos que nos estamos contando, que empiezan desde la ficción del dinero, es una ficción, hasta la ficción de la religión, y hasta la ficción, y no me lo entiendan mal, de los derechos humanos, porque decía Harari, dentro del cuerpo no vamos a encontrar los derechos humanos, los vamos a crear, los vamos a jugar para tener una convivencia más inteligente y más igualitaria. Pero son ficciones que nos vamos creando, y el reto es qué tipo de ficciones nos estamos contando hoy en día. Y creo que esa exploración, como decía Sergio, viene de la realidad hacia la escritura y de la escritura hacia la realidad. Y a veces, sin proponérnoslo, dentro del campo de la escritura, estamos explorando las nuevas narrativas que pueden ser los nuevos sueños de la tribu. Porque nos olvidamos de que estas narrativas son las que nos dan cohesión para tener sentido de sociedad, para tener sentido de realidad, para tener sentido de significado o falta de significado. Y en este marco es de veras interesantísimo los relatos que nos están abriendo los grandes escritores, que siempre están retroalimentados de lo que está pasando en el mundo contemporáneo, de la ciencia, en fin. Yo simple y sencillamente, cuando estoy hablando de esa gran capacidad creativa y cómo debe de rebotar en la realidad, pienso siempre en Octavio Paz, hijo del surrealismo, como también Mauricio es hijo del surrealismo, nieto del surrealismo. Octavio Paz planteaba algo que a mí siempre me fascinó. Hay un momento en que la poesía no se debe de quedar nada más en el papel, sino saltar del papel y encarnar en la vida. Esas imágenes las tenemos en La Rosa Púrpura del Cairo con Woody Allen, y en fin, y hay imágenes que nos están invitando a crear otro tipo de pensamiento, a imaginar otros mundos, y en esto literatura y realidad se complementan de manera interesantísima. Nada más para terminar este comentario, quiero plantear algo que señalaba Sam Pitroda, que fue uno de los grandes fundadores de las telecomunicaciones en la India, que aplica por igual a los relatos que nos hacemos como sociedad que a los relatos que tenemos en términos de literatura. Él decía, el problema es que tenemos una mentalidad del siglo XIX
procedimientos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. ¿Cómo contamos nuestras nuevas historias? Bueno, yo con respecto al tema de la realidad, lo único que puedo decir es que la escritura, para mí la escritura es una forma de transformar la realidad. La realidad siempre es una cosa que está allí, dura, inamovible, está en los periódicos, está en la televisión, está en esta mesa. Y la escritura nos permite, la escritura de ficción, permite violar, o sea, ir más allá de la realidad. Es decir, ir en contra de ese desafío de lo real. Para mí es eso. Y bueno, y la investigación, bueno, uno tiene que estar continuamente leyendo a otros autores, ciencia, religión, como dije, ciencia, religión, símbolos, mitologías y demás, para reutilizarlos y transformar la realidad y transformar la realidad en el pequeño, breve espacio de 5 minutos de lectura que puede llevar uno de mis cuentos. O sea, no nada más hasta ahí, ¿no? No sabemos. No sabemos. Pueden llegar. Claro, hasta dónde pueden llegar. Pero digamos que para mí es eso, que la realidad es algo que es algo que ofrece muchas resistencias y la escritura permite atravesarlas. Nada más un último apunte en este marco, algo que quiero plantear que precisamente juega Mauricio Molina. En contraposición de la polémica que plantea realidad versus imaginación, Mauricio apuesta por la realidad de la imaginación, la realidad del deseo. Gracias. Pues muchas gracias por venir y Oigan, bueno,